Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a estudiar este tema sobre la caída de Damasco. No era un tema que tenía pensado con anterioridad. Sin embargo, ya que me he encontrado con él, vamos a empezar a analizarlo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Aquí tenemos el país de Siria. Como podemos ver, una parte de Siria tiene salida al mar, tiene una forma bastante peculiar. Y aquí tenemos lo que conocemos como la ciudad de Damasco. Se encuentra en la parte sur de Siria. Esta es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 4000 años de historia, con alrededor de 2.6 millones de habitantes actualmente. Aquí tenemos una de sus principales rotondas. El profeta Isaías realizó sus profecías aproximadamente entre los años 680 a.C. Una de sus profecías más fáciles de verificar se encuentra en Isaías 7:8. ¿Qué dice Isaías 7:8? Dice: dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto ocurrió en el año 722. El rey asirio Salmanasar V invadió Israel y capturó su capital, que era Samaria. Esto llevó al exilio de las 10 tribus del norte de Israel, cumpliendo así la profecía de Isaías de que Efraín sería quebrantado y dejaría de ser pueblo. Esto es interesante porque hasta el día de hoy, las 10 tribus del norte a las que pertenecía Efraín, que era la cabecera de las 10 tribus del norte, hasta el día de hoy, esas 10 tribus no se han vuelto a reestablecer como reino, como nación. Por lo tanto, esta palabra de dejar de ser pueblo es bastante significativa y podemos darnos cuenta que también es bastante o fue bastante firme la palabra, dejar de ser pueblo. O sea, prácticamente esas 10 tribus del norte fueron desaparecidas de la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, de las profecías de Isaías no todas se cumplieron. Hay una que no se ha cumplido. Por ejemplo, Isaías 17:1 dice: profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad. ¿Se acuerdan de la otra profecía donde decía que dejaría de ser pueblo? Bueno, pues de Damasco se dice que dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Cuando Dios habla algo, normalmente su palabra se cumple con toda claridad y de una manera inconfundible. Ahora, históricamente Damasco ha sido una ciudad importante en la región de Siria y ha sufrido varias invasiones y destrucciones a lo largo de su historia. Sin embargo, la ciudad nunca ha sido completamente destruida hasta el punto de dejar de ser una ciudad como se menciona en la profecía. Damasco sigue siendo una ciudad habitada y es una de las ciudades más antiguas del mundo que ha estado continuamente habitada. Así que no podemos decir que en algún momento se haya cumplido ni siquiera parte de esta profecía que está escrita en Isaías 17 sobre la ciudad de Damasco. Porque cuando Dios dice que dejará de ser ciudad, es porque dejará de ser ciudad de manera tan clara e inconfundible como las 10 tribus del norte han dejado de ser pueblo o nación. Sin embargo, creo que el tiempo para que se cumpla esta profecía ha llegado, y por varias razones. La primera razón son los tiempos actuales. Si nosotros vamos a Daniel 11:40, dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que este rey del norte de Daniel 11:40 es Rusia. Es una postura con la que yo coincido ampliamente. Así que si vemos aquí en este mapa, Rusia se encuentra precisamente acá en el norte. Y dice que entrará por las tierras, inundará y pasará. Eso significaría un avance por tierra, pasando por Turquía y llegando a Siria.
Esto implicaría una invasión terrestre por parte de Rusia pasando por Turquía, siendo que actualmente Siria es aliado de Rusia. No habría motivo para que Rusia destruyera Damasco. Obviamente, si Siria es aliado de Rusia, pues ¿para qué destruir Damasco? No hay motivo, no hay razón, salvo que Damasco caiga en manos de los rebeldes. En este caso, Rusia trataría de recuperarla y en esa batalla Damasco sería arrasada. Bueno, aquí el punto es que cuando yo escribí esta parte del video, Damasco todavía no había sido tomada por los rebeldes. Hoy ya llevamos como 3 días que Damasco fue tomado por los rebeldes. Fue algo bastante sorpresivo porque ocurrió de manera demasiado rápida los eventos. Prácticamente en cuestión de unos cuantos días, Damasco fue tomada. Bashar al-Assad dimitió, por así decirlo, depuso el trono y entregó a los rebeldes el control sin derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué pienso yo ahorita? Yo pienso pues que obviamente Rusia sí tratará de recuperar ese territorio, es lo más probable. Sin embargo, también pienso que Damasco se va a convertir en una región de mucho conflicto, porque los aliados rebeldes que se unieron para tomar el control de Siria pertenecen a diferentes ideologías. Se unieron para tomar el control, pero lo más probable es que ya estando allí haya conflictos internos y también lo más probable es que Israel quiera aprovechar la situación y empiece a debilitar a Siria, como ya lo empezó a hacer. Ayer y hoy ha estado destruyendo aeropuertos, ha estado destruyendo aviones de combate, es decir, todo el armamento sirio que le pudiese servir a Siria para defenderse de una invasión extranjera, pues prácticamente Israel la está debilitando, aprovechando este momento en el que los rebeldes que tomaron el control no han consolidado plenamente todavía el territorio. Creo que Israel lo está viendo como una oportunidad para debilitarlo, para que no represente un peligro más adelante. Entonces creo yo que es muy probable que haya conflictos internos aquí y muy probable cuando Rusia trate de tomar el control, esos grupos ya estén bastante debilitados peleándose entre ellos. Es mi teoría, pero quién sabe, veamos cómo se desarrollan los eventos. Entonces dice Daniel 11:41, entrará a la tierra y muchas provincias caerán. Actualmente, ¿cuál es la tierra gloriosa? Dice, entrará a la tierra gloriosa. Muchos piensan que la tierra gloriosa es la tierra del actual Israel, pero no es así. Esa tierra dejó de ser especial cuando los judíos rechazaron a Cristo. Menciona una escritora por allí muy conocida, la más oscura mancha de culpa descansa sobre la ciudad que rechazó la luz del Mesías. Esto no debemos olvidar. Así que actualmente entonces, ¿cuál es la tierra gloriosa? Si nosotros leemos Apocalipsis 1:4 dice lo siguiente, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, recordemos que después de que Cristo murió y se fue, él mandó una carta a las 7 iglesias que se encuentran en Asia o que se encontraban en ese momento en Asia. ¿Dónde se encontraban esas 7 iglesias? Se encontraban aquí, en lo que ahora es Turquía. Actualmente de esas 7 iglesias todavía permanece la ciudad de Esmirna, es una de las 7 ciudades que habían en ese tiempo. Se encontraba Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces yo creo que esta región es la región actual y si se llega a cumplir lo que realmente yo estoy enseñando, que se va a establecer el reino de Dios, el reino de Sion sobre las naciones europeas, considero y creo que estas 7 ciudades antiguas van a ser reconstruidas. Creo que estas son las ruinas de generación en generación de las que habla Isaías. Y creo que esta sería la región donde se establecería la capital de ese nuevo reino, el reino de Sion. Y considerando lo que dice Zacarías, que Jerusalén sería habitada sin muros, entonces creo que solamente se reconstruirían estas ciudades, pero no se bardearía, no se construiría un muro alrededor de estas 7 ciudades, sino que más bien permanecerían como capital.
Entonces dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Siendo que esas 7 iglesias se encuentran en el territorio de la actual Turquía, considero que al ingresar a Turquía estaría entrando a la tierra gloriosa. Bueno, yo pienso que en caso de que Rusia entre, actualmente Turquía se había mantenido como aliado de Rusia, pero recientemente resulta que Turquía era quien estaba patrocinando a los rebeldes que invadieron Siria y depusieron a Bashar al-Assad, lo que podría ser que Turquía dejara de ser aliado de Rusia. Y en este escenario es muy probable que Rusia tuviese motivos para invadir territorio turco. Sin embargo, si optamos por la interpretación tradicional, diciendo que Israel es la tierra gloriosa, eso significaría un avance más significativo aún por parte del rey del norte hacia la parte sur de Palestina. Y eso nos llevaría casi hasta las fronteras con Egipto. Muy bien. Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien la ayude. Entonces aquí podemos notar que cuando lleguemos a esta parte de la historia, el monte glorioso y santo ya habrá sido establecido, ¿sí? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Entonces, en Daniel 11:45 se habla de un monte glorioso y santo que habrá sido establecido. Eso significaría que el reino de Israel ya habría sido reestablecido. Si nosotros estudiamos Hechos 1:6, los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos no le estaban preguntando por una restauración de un reino espiritual, le estaban preguntando por un reino terrenal. ¿Sí? Normalmente cuando le hacían una pregunta a Jesús y la doctrina estaba equivocada, la teología estaba equivocada, Jesús los corregía. A los fariseos en muchas ocasiones los corrigió, pero no hay ninguna corrección por parte de Jesús hacia sus discípulos, diciéndole o haciéndoles entender que estaban equivocados en cuanto a su idea de interpretar que el reino de Israel sería restablecido, sino que su respuesta fue más bien, no les corresponde a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Lo cual significa que la restauración del reino al que los discípulos estaban refiriendo, simple y sencillamente se llevaría a cabo en otro tiempo. Recordemos que en Daniel 7:18 estaba la promesa, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muchos interpretan eso como la segunda venida de Cristo. Pero si el reino de Israel será restablecido, no se estaría refiriendo aquí a la segunda venida de Cristo, sino más bien al establecimiento de un reino o al reestablecimiento del reino de Dios al pueblo de Israel. Ahora quiero mencionar aquí que el restablecimiento del reino de Israel no tiene nada que ver con el establecimiento de lo que hoy conocemos como Israel o el Estado de Israel que se produjo en 1948. El establecimiento de ese reino ocurrió por iniciativa humana, por iniciativa de las naciones que tomaron el control de esos territorios después de la Primera Guerra Mundial. Pero ese restablecimiento de ese estado que involucró el despojo de las tierras y las propiedades de las comunidades árabes que vivían en ese territorio en ese tiempo, no cumple con ninguna de las profecías que tienen que ver con el reestablecimiento del reino de Israel. Si quieren saber cuáles son esas características o esas profecías que tienen que ver con el restablecimiento del reino de Israel, tienen que ver algunas playlists que tengo en mi canal. Una de ellas se llama El Día de Jezreel, por ejemplo. Quizás le deje por aquí algún enlace. De acuerdo a Daniel 11:45 dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Entonces aquí vamos a analizar la segunda razón por la que creo que el tiempo para la destrucción de Damasco ha llegado. La segunda razón es que Miqueas 4:1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados
y correrán a él los pueblos. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando el monte de la casa de Jehová sea establecido por cabecera de montes y corran a él los pueblos? ¿Qué va a ocurrir? Dice Miqueas 4:3 que él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Entonces dice que martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ahora, cuando en lo postrero de los tiempos el monte de la casa de Jehová sea establecido por cabecera de montes, una de las principales señales de que se está cumpliendo esa profecía es que las guerras se terminarán. Habrá un periodo de paz de tal manera que convertirán sus armas de guerra en asadones para o en herramientas para cultivar la tierra y para producir alimentos, y las naciones dejarán de pelearse entre sí y dejarán de ensayarse para la guerra. En 1948, cuando el Estado de Israel fue establecido, lejos de que las guerras terminaran, fue todo lo contrario. Hubo mayores masacres, despojos de tierras de las comunidades que allí vivían. Así que de ninguna manera se cumplió la profecía, de ninguna manera el establecimiento del pueblo de Israel en 1948 representó el restablecimiento del reino de Dios que está profetizado en la palabra de Dios. De acuerdo con Miqueas 4, después del establecimiento del monte glorioso y santo como cabecera de montes, habrá un tiempo de paz donde se acabarán las guerras. Si las guerras se acaban, no habría razón alguna para que Damasco sea destruida. Por lo tanto, si Damasco será destruida y si va a ser convertida en un montón de ruinas y si dejará de ser ciudad, eso debería acontecer ahora, en este tiempo, cuando todavía hay guerras, cuando todavía hay conflictos y habría motivos y razones para que esa ciudad fuera completamente destruida y dejara de ser ciudad. Si no ocurre ahora, simplemente ya no sucedería. Pero sabemos que la palabra de Dios siempre se cumple, por lo tanto, la destrucción de Damasco tiene que ser en este tiempo. Ahora, ¿qué ocurre después de la destrucción de Damasco? Según Isaías 17:2, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. De acuerdo con este texto, se mencionan las ciudades de Aroer. Podríamos entender esas ciudades como cercanas a Damasco o pertenecientes al reino de Damasco. Estas ciudades no son destruidas, sino más bien abandonadas y convertidas en lugares para apacentar rebaños. Dice que los rebaños dormirán seguros, no habrá quien los espante. La Vulgata Latina traduce todo el versículo como si hablara de Damasco. Dice así: abandonada para siempre, para guarida de rebaños y descanso, y no habrá perseguidor. Entonces, si los rebaños dormirán seguros y no habrá quien los espante, significa que los dueños de esos rebaños también duermen seguros. Y si en lugar de decidir reconstruir esas ciudades, incluyendo Damasco, si en lugar de reconstruirlas deciden ocuparlas para apacentar sus rebaños, eso significa que habrán encontrado un mejor lugar para vivir. ¿Y dónde podrían haberse ido a vivir los dueños de esos rebaños? Si para ese tiempo el monte glorioso y santo ya habrá sido establecido, lo más lógico es que hayan decidido vivir allá y esas tierras y esos territorios. Muy probablemente decidan ocuparlos para criar a sus ganados como potreros. Así que eso es todo lo que quería compartirles. Vamos a seguir analizando los eventos, esperando que estas profecías se cumplan, porque sin duda alguna se cumplirán. Nada de lo que ha salido de la boca de Dios se queda sin cumplimiento. Así que, bueno, por hoy ha sido todo. Nos vemos en algún próximo video.